Muy bien, hermanos, estamos todos ahí, puestos en pie. Apocalipsis capítulo 2, los versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra y como siempre queremos pedirte, rogarte que podamos entenderla, que podamos retenerla en nuestros corazones y aplicarla. Sobre todo, Señor, que en todo esto podamos verte a ti, Señor Jesucristo, para nosotros en tu evangelio, en tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos la exposición de la palabra de Dios y el domingo pasado iniciamos una serie de sermones sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Vimos una breve introducción a esta carta de Apocalipsis y particularmente el mensaje a la iglesia de Éfeso. También vimos que el autor secundario de Apocalipsis es el apóstol Juan, que las cartas fueron enviadas por Cristo mismo a las 7 iglesias, o también todo el libro de Apocalipsis estaba dirigido a estas 7 iglesias, pero también que su mensaje es un mensaje universal. O sea, estamos llamados a oír la voz del Espíritu Santo a las iglesias. Y en estas cartas hay una descripción de la iglesia en toda la historia. También vimos que cada carta está dirigida al ángel de cada iglesia. Y es importante recordar que en estas cartas hay una descripción de Cristo que es tomada del capítulo 1 y que está relacionada con el contexto de la carta específica. El día de hoy seguimos la exposición consecutiva de estos mensajes con la carta dirigida a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia aquí. Ahora, en cuanto a la ciudad de Esmirna, es importante conocer algunas cosas para entender también bien el contexto. Esmirna en la actualidad corresponde a la ciudad de Izmir y está en la costa occidental de Asia Menor y tiene un puerto que fomentaba el comercio, los negocios, era una ciudad próspera. Y esta ciudad, aunque originalmente fue fundada por los griegos en el año 1000 antes de Cristo, después de ser destruida y reconstruida, se hizo una ciudad romana y era fiel, era leal al imperio romano. En cuanto a la idolatría, en el año 195 antes de Cristo se construyó un templo que estaba dedicado a la diosa Roma. En el año 26 después de Cristo dedicó un templo al emperador Tiberio y la ciudad alardeaba de ser la primera ciudad en rendir culto al emperador. Esmirna se consideraba la ciudad más hermosa y esto era por sus edificios, por los templos, además de el culto a Roma y el templo dedicado también el templo de Zeus y Cibeles, y también por el trazado, la arquitectura de sus calles. Ahora, Esmirna era considerada una ciudad entonces hermosa, y si Éfeso era la primera ciudad de Asia, Esmirna ocupaba el segundo lugar y se le conocía como el adorno y la flor de Asia. Otro aspecto que también hacía más hermosa la ciudad eran sus arboledas, que producían un caucho aromático marrón, rojizo o amarillento, que es conocido como la mirra. Incluso la palabra mirra en griego es la palabra Esmirna.
Y esta mirra era una especie de perfume, tenía un olor penetrante y un sabor amargo, y era muy costoso. Recordemos que la mirra fue uno de los regalos que los sabios de Oriente trajeron a Jesús cuando nació. También la mirra se mezclaba con vino y servía como un anestésico, era un sedante para el dolor. Al Señor le ofrecieron esa mezcla de vino con mirra y él se negó. En Marcos 15:23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y también la mirra era usada para embalsamar los cuerpos. Y recordamos aquí a Nicodemo, que trajo un compuesto de mirra con aloes para ponerlo al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso está en Juan capítulo 19, los versículos 39 al 40. Y ahí se usaba como una muestra de estima y de dignidad al cuerpo fallecido. La mirra era algo que apuntaba entonces a la muerte y a la sepultura. Y lo vemos aquí desde el nacimiento de Jesús, señalando que Él tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y el significado de la mirra particularmente conecta o ilustra muy bien lo que pasaba en esta ciudad con los cristianos que eran perseguidos hasta la muerte, siguiendo los pasos de Jesús. Ahora, en cuanto a la iglesia de Esmirna y su plantación, no se tiene mucha claridad. Y siempre hago una explicación en cuanto a la plantación de la iglesia. Es importante conocer cómo se plantó, qué cosas estaban pasando allá para comprender bien el contexto. En Esmirna sabemos que había una colonia judía muy grande, una colonia muy influyente, y muchos de ellos pues se convirtieron al cristianismo. Es posible que algunos judíos de Esmirna que estuvieron en la fiesta de Pentecostés, una vez que escucharon de Pedro el evangelio, se bautizaron, se convirtieron al Señor y fueron a estos lugares y enseñaron el evangelio ahí. Esa es una teoría, ¿no? Es una posibilidad. Otra teoría es que la iglesia de Esmirna pudo ser plantada cuando Pablo visitó la iglesia de Éfeso. Él puede ser, o alguno de sus colaboradores pudieron haber plantado esta iglesia de Esmirna. ¿Y cuál era la situación de la iglesia en Esmirna? Bueno, la iglesia de Esmirna estaba pasando por gran tribulación y sufrimiento. Estas personas en Esmirna habían sido despojadas de sus bienes y estaban en pobreza total. La persecución venía de parte del Estado, el Imperio Romano, y de parte de los judíos. Además, también vemos en el mensaje que Satanás estaba detrás de toda esta persecución. Pero el Señor les anuncia que iban a venir cosas más difíciles, cosas más complejas a lo que ya estaban sufriendo. Eso es lo que hace el Señor aquí en esta carta. Algunos serían encarcelados, eso no había pasado todavía, y llegarían al martirio. Y ellos no debían tener miedo, sino permanecer fieles. Ese es el consejo del Señor, permanecer fieles hasta el final, guardando la palabra del Señor. Y si lo hacían, ellos iban a recibir un gran galardón. Ahora, el Señor escribe a esta iglesia para prevenir a los creyentes de esa mayor persecución que vendrá y para animar a la iglesia. Pero la iglesia debía enfrentar el temor, la persecución, la muerte, confiando en el Señor, que es todopoderoso y tiene todo el control y tiene el dominio total sobre esta situación. Él es quien fue perseguido también y murió y resucitó, y los creyentes, si son asesinados, resucitarán. Ese es el mensaje en esta carta. Ahora, ¿quiénes eran los líderes de la iglesia de Esmirna? ¿Quién era el pastor? ¿Y a dónde iba a llegar la situación? Y pues la historia nos permite ver pues todo lo que sucedió después de esto, y realmente se cumplió así tal cual el Señor lo había anunciado. En primer lugar, sabemos de un personaje que es Policarpo. Policarpo fue el obispo de Esmirna. El periodo de tiempo de su ministerio fue del año 69 al año 155 después de Cristo. Y se cree que Policarpo, nombrado por los apóstoles, y según Ireneo, fue discípulo del apóstol Juan, el que escribió la carta Apocalipsis, y él conoció a otros apóstoles del Señor. Policarpo escribió una carta también a los filipenses. Y de nuevo, esto que estoy diciendo es historia, no está en la Biblia. Y esta carta a los filipenses no es canónica.
pero la historia siguió, ¿no? Después de la iglesia ahí en el Nuevo Testamento, la iglesia continuó, y es importante ver lo que sucede en estos tiempos. Entonces, esta carta a los filipenses se escribió como una respuesta a una comunicación de los filipenses que le habían invitado para que les dirigiera unas palabras de exhortación. Policarpo era un obispo ilustre, capacitado, entonces era un ministro de la iglesia muy reconocido. También Ignacio, obispo de Antioquía, que se cree fue discípulo de Juan, escribió 7 cartas a iglesias, y una de esas cartas estaba dirigida a Esmirna y otra a Policarpo, su pastor o su obispo. Y en segundo lugar, Policarpo fue uno de los que pasó por esta persecución más fuerte o más severa que anuncia el Señor aquí, que tiene que ver con el martirio. Y Policarpo fue martirizado el 23 de febrero del año 155 después de Cristo en Esmirna a los 86 años de edad. Y eso lo sabemos por una carta, de nuevo, no canónica, de la iglesia de Esmirna a la comunidad cristiana de Filomenio del año 156 después de Cristo. La carta dice que una vez que Policarpo, y voy a hacerlo muy breve, pues, para también optimizar el tiempo, Policarpo fue capturado, entregado, dice la carta. El Herodes, el capitán de la policía, y su padre Nicetes trataron de persuadir a Policarpo diciéndole las siguientes palabras: ¿qué mal hay en decir César es Señor y en ofrecerle incienso y con ello salvarte? Y Policarpo pues no aceptó ese consejo, y ellos le llevaron violentamente al estadio. Luego el procónsul le pidió: jura y te soltaré, insulta a Cristo. El procónsul le dio a escoger entre negar el nombre de Jesús y vivir, o confesar su nombre y morir. Pero él respondió lo siguiente: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que... Luego el procónsul lo amenazó con ser condenado a las fieras, los leones, a los perros también los arrojaban. Pero Policarpo, lleno de valentía, le dijo: traigan las fieras. Y después le amenazó con la hoguera, pero Policarpo no fue persuadido ni aún así, y aún así dijo: tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Luego el procónsul preguntó a la multitud, que pidió que fuera echado a los leones, pero no siendo posible legalmente porque ya habían terminado los Juegos Olímpicos, la multitud pidió que fuera quemado. Y era tanto el odio de la multitud que rápidamente empezaron a recoger la leña, y los judíos especialmente participaron, siendo los primeros en recoger la leña para la hoguera, sin importarles que era el sábado, que era sábado, y que no podían hacer nada en ese día. Después de orar, el verdugo encendió el fuego, pero según ese documento histórico, algo portentoso ocurrió. Policarpo no fue consumido por el fuego, y todo el estadio vio lo que pasaba. El fuego no lo quemaba. La multitud, al ver esto, ordenó al verdugo que lo apuñalara con una daga, y según ese libro, salió una paloma y salió tanta sangre que extinguió el fuego. Y bueno, estas son historias, como digo, no canónicas, pero relatadas por la historia, atestiguadas por la historia, que nos muestran parte de ese contexto. El mismo libro relata que algunos, como Policarpo, fueron valientes, como Germánico, que no se dejó convencer del procónsul y que le pedía que tuviera compasión por su propia juventud, y más bien arrastró con violencia a las fieras para que se lo comieran. Pero otros tuvieron temor, como Quinto, que está también en el mismo libro, que al ver las fieras se acobardó, y después de muchos ruegos de parte del procónsul llegó a hacer el juramento y a ofrecer incienso al emperador. Muchas cosas pasaban en este contexto. Entonces, este relato histórico extrabíblico es una muestra de la terrible situación de mayor persecución, o sea, martirio, que llegó a sufrir la iglesia de Esmirna. El versículo 8 dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Tenemos aquí la orden
a Juan para escribir al ángel de la iglesia de Esmirna, y como vimos, esto puede hacer referencia o a un ángel o que iba a llevar el mensaje a la iglesia, o al pastor de la iglesia de Esmirna. Y este mensaje, como todos los mensajes, aunque está dirigido a una iglesia en particular, de nuevo tengo que decir que es para todas las iglesias, este mensaje es para nosotros también. Como vimos en el sermón pasado, en cada carta también encontramos una descripción del Señor Jesús que corresponde al capítulo 1 y que se va a aplicar al mensaje de cada iglesia. En el capítulo 1, versículos 17 al 18, encontramos esta descripción del Señor. Y ustedes pueden mirarlo ahí mientras que vamos exponiendo el texto. Apocalipsis 2:8 dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta es la descripción. En cuanto al primero y el postrero, esto hace referencia al Antiguo Testamento, en Isaías 44:6, donde Dios se describe de la misma manera. Mire lo que dice el texto, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Con esto el Señor está mostrando que Él es el Dios vivo y verdadero. Esos textos prueban la deidad de Cristo realmente. Él es antes de todas las cosas y Él es el creador de todas las cosas, el Rey y Redentor, y el que lleva a cabo el cumplimiento escatológico de todas las cosas. Aquí el Señor está declarando su eternidad, divinidad y poder. Siendo así, Él como Dios tiene el control soberano de todas las cosas. Los creyentes de Esmirna no deben temer a las persecuciones y necesidades porque están en manos del Dios vivo y verdadero, el Dios eterno, el que trasciende el tiempo y que está por encima de toda la creación. En su decreto eterno, Él ya determinó el final de la historia, la victoria del reino de Dios. Y en cuanto a las palabras del que estuvo muerto y vivió, esas palabras claramente describen al Señor Jesucristo, quien para redimirnos murió y resucitó de entre los muertos. Como David, siendo profeta, anunciaba en los salmos la resurrección de Cristo en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Cristo es quien venció y resucitó de entre los muertos. Ese pasaje, aunque lo está hablando de David, está hablando aquí David, el rey David, apunta a Cristo, porque David murió, pero Cristo ha resucitado. Esmirna, aunque era una ciudad que se veía hermosa y próspera, era una ciudad bajo la muerte. Su idolatría, su rechazo de Cristo era evidencia de su condición y el juicio que se aproximaba. Su belleza externa, su riqueza aparentaba vida, pero no tenía nada. Necesitaba de quien es la resurrección y la vida, quien puede dar vida y verdadera prosperidad. Los creyentes de Esmirna seguramente habían sido luz en esos lugares, pero había resistencia al Evangelio. Y es claro que esta resistencia es resistencia a Cristo, quien es el soberano Dios, quien puede dar la vida. Por eso ellos permanecen en muerte, y así toda persona que se niega a creer en Cristo. Pero los creyentes en Esmirna, que estaban sufriendo al creer en Cristo y vivir para Él, sin ceder a esa sociedad corrupta, tenían vida y vida en abundancia, verdadera hermosura, verdadera prosperidad. Hermanos, nosotros no podemos decir que tenemos una persecución igual, aunque sabemos que en la actualidad sí hay lugares donde los creyentes están sufriendo así. Pero en algún grado nosotros, al ser creyentes y vivir como creyentes, enfrentamos persecución. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si a Cristo le persiguieron, a sus discípulos también los perseguirán, porque son diferentes al mundo, porque son de Cristo. Juan 15, del 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, tenemos un Dios vivo y verdadero que está con nosotros, que es poderoso y ha vencido sobre los enemigos
más grandes. Y esto nos debe llenar de ánimo y valor ante las diferentes situaciones, ante las pruebas de la vida cristiana. Y como ya dije, estas situaciones no son iguales para nosotros como congregación, pero existen. Y debemos igualmente perseverar y permanecer confiados en el Dios que tenemos, a costa incluso de la pérdida. Perder amistades, perder la relación con familiares, que la misma iglesia se reduzca, que la sociedad nos aborrezca, la pérdida de recursos o beneficios, o que sea necesario hasta reiniciar la iglesia. Eso puede pasar. Decir la verdad, traer la luz del evangelio a las personas solo puede producir dos efectos dentro y fuera de la iglesia, y es o el arrepentimiento o la oposición y la ira. Pero también debe alertarnos el hecho de ser pasivos en la sociedad, y más cuando tenemos y conocemos a nuestro gran Dios. Las personas en estos lugares entraron en la sociedad enseñando y viviendo el evangelio y fueron fieles. Y esa firmeza trajo como efecto el rechazo y la persecución de todos. Como dije, no en todos los casos es igual, pero en alguna medida hay oposición. Entonces, hermanos, debemos evaluar si nuestras vidas están correspondiendo al mensaje que proclamamos. Y también debemos estar preparados para enfrentar lo más difícil. Nosotros no sabemos cuándo van a cambiar las situaciones, los tiempos. No sabemos el mañana cómo vaya a ser. Ahorita tenemos libertad para reunirnos, para adorar a Cristo, y nadie nos pone problema. Pero muchas cosas pueden estar pasando que no sabemos. Incluso hay ciertas persecuciones ya en este momento, pero no sabemos cómo irá a ser en 5, 2 años o 1 año. Debemos dar pasos de fe con valentía, sabiendo que el Señor es Dios sobre todas las cosas, el Rey y Redentor de su pueblo, y el que lleva a cabo el cumplimiento escatológico de todas las cosas. Y estamos en manos seguras. ¿Por qué entonces no servir sin temor, hablando y proclamando la verdad a todos? Y hermanos, después de esta gran descripción del Señor, donde Él se presenta como Dios soberano sobre la vida, la muerte, como el vencedor sobre la muerte y el que vive, tenemos la felicitación, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En primer lugar, de nuevo vemos que el Señor tiene un conocimiento profundo, exhaustivo de todo lo que pasa en la iglesia. Las cosas buenas y las cosas malas. Los creyentes de Esmirna estaban enfrentando tribulación, necesidades por el evangelio, pero permanecían firmes y el Señor lo sabía. La persecución venía por la presión y repudio de esa sociedad que los maltrataba. El Señor lo sabía. Estando bajo persecución, ustedes saben qué es lo que ocurre. Es difícil trabajar o producir. En Apocalipsis 13:17 vemos que la bestia impide que se pueda comprar o vender. Mire lo que dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca identifica a los seguidores de la bestia. Los marcados son enemigos de Dios y su pueblo. Todos trabajan juntos contra el pueblo de Dios y todos piensan igual contra el pueblo de Dios. En Esmirna pasaba esto. Los creyentes habían sido despojados y limitados. La persecución les había empobrecido. Esa presión y persecución les llevó a perder sus bienes, porque la palabra que se traduce como pobreza en el griego significa mendicidad o indigencia. Esta es la situación de ellos. Pero aunque ellos eran pobres materialmente, verdaderamente eran ricos, porque tenían a Cristo y permanecían fieles al Señor en medio de la prueba. Las necesidades económicas no los llevaron a abandonar la fe. Según la inscripción del siglo II, los judíos en una ocasión entregaron 10,000 denarios para un proyecto de embellecimiento de la ciudad de Esmirna. Ellos eran ricos, materialmente eran ricos, pero verdaderamente eran pobres y miserables porque rechazaban a Cristo y se oponían a su pueblo. Según Ignacio, un presbítero de Esmirna, de la misma iglesia, la situación se dio
porque muchos judíos y griegos se convirtieron al cristianismo y eso llevó a los judíos a acusar y a calumniar a los cristianos ante Roma. Era un tema de envidia. Además, dice aquí que eran blasfemos. Seguramente hablaron contra el nombre del Señor y de su iglesia. Pero también la blasfemia podría ser el hecho mismo de perseguir a la iglesia y aparentar ser verdaderos creyentes. En Juan 16:2 el Señor anunció a sus discípulos la persecución que les vendría. Mire lo que dice Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Imagínense eso, llegar a este punto, donde el que los mata piensa que está sirviendo a Dios. No olvidemos que todo lo que se haga contra el pueblo de Dios es hecho contra el Señor. Cuando Saulo perseguía a la iglesia y respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, el Señor se le manifestó camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:4-5. Saulo creía que al perseguir a la iglesia, él estaba sirviendo genuinamente a Dios. Pero verdaderamente él estaba resistiendo y atacando al Señor, quien como el buey en perjuicio propio golpea el aguijón con el que es pinchado para caminar, eso se usaba en los bueyes, y es lastimado, ¿no? Los judíos de Esmirna pensaban lo mismo, perseguían al pueblo de Dios y esperaban la recompensa de Dios. También ellos rechazaron el testimonio claro y verdadero del Evangelio. Los verdaderos creyentes, quienes reciben el testimonio de Jesús, son hijos de la promesa. Incluso judíos y gentiles, como Pablo lo dice claramente en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Con eso el Señor nos enseña que los verdaderos judíos, el verdadero Israel, es la iglesia conformada por los judíos y los gentiles. Pablo dice a los romanos en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, estos judíos, al rechazar a Cristo, al perseguirlo, ahora eran una sinagoga de Satanás, ya no eran hijos de la promesa. Recordemos que la sinagoga era el lugar de reunión para los judíos y llegó a ser el sustituto del templo en estos lugares lejanos. El romano había permitido el establecimiento de las sinagogas en todos estos lugares donde tenía establecido su poder o su dominio. Desde el año 52, y esto es muy importante, año 52 después de Cristo, y eso está registrado en Hechos 18, del 12 al 17, tenemos la declaración de Galión, Hechos 18 del 12 al 17, donde se permitió que el cristianismo fuera reconocido como una extensión del judaísmo. Es muy importante esta declaración de Galión, porque el cristianismo llegó a tener el mismo estatus religioso que tenía el judaísmo y podía extenderse. Eso permitió que el cristianismo se extendiera por todo Asia y Europa, siempre y cuando pues no quebrantaran las leyes de Roma. Entonces los creyentes podían estar en esos territorios bajo el amparo de esta ley sobre los judíos. O sea, bajo la ley de los judíos se cubrían ahí los cristianos como una secta que se desprendía del judaísmo, lo entendían los romanos. Y durante un periodo de 10 a 12 años, el cristianismo tuvo una protección y pudo proclamarse el evangelio en las provincias del imperio sin ningún temor, hasta que todo cambió. Las políticas imperiales cambiaron y empezó la persecución. Ahora, además, los judíos emprendían una fuerte persecución acusando a los cristianos de estar en contra de Roma, despojándoles de sus bienes y aislándoles de la sociedad. Y Pablo, al visitar una ciudad, ustedes recuerdan, iba principalmente a la sinagoga los sábados y exponía el evangelio a los que se reunían. A veces el evangelio era recibido, a veces no. La enseñanza del evangelio proclamando a Jesús como el Mesías y Señor, con un reino que se extendía a todas las naciones. ¿Qué hacía? Dividía las sinagogas. Y los creyentes tomaban la iniciativa de dejar la sinagoga y reunirse en las casas.
Este era el efecto natural. Se salían o terminaban siendo expulsados de la sinagoga, una de dos. Y aquí vemos que algunos judíos de Esmirna ya se habían convertido y eran pueblo de Dios, pero otros se opusieron a Cristo y su pueblo se habían endurecido, y al hacer eso se constituyeron una sinagoga o un grupo dirigido por Satanás. O sea, ellos obedecían las órdenes de Satanás contra Cristo y su pueblo. Como el Señor lo dijo a algunos judíos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor conoce con claridad la persecución contra su pueblo. Los que se levantan contra los suyos son claramente sinagoga de Satanás. Ellos siguen su voluntad, calumniando, mintiendo y acusando a los creyentes. Y aquí, hermanos, debemos ver que en cualquier tiempo quienes se levanten contra la iglesia del Señor con mentiras y ataques están en esa categoría. Están obedeciendo al enemigo, y no hay puntos medios en esto, hermanos. Al predicarse el evangelio, las personas en sus respuestas se ubican en una posición: o están con el reino de Dios y se unen a Cristo y su iglesia, o están en contra del reino de Dios y se unen a Satanás y el mundo bajo condenación. Hoy, en este momento, cuando se predica el evangelio, no solamente aquí, sino en cada lugar en el mundo, los oyentes están respondiendo en estas dos formas posibles. Algunos están recibiendo las palabras del Señor, pero otros pueden estar rebelándose contra Cristo y su palabra. Y, hermanos, tenemos que ser conscientes que estamos en una batalla espiritual. A veces se nos olvida. Imagínense un soldado en batalla durmiendo. A veces se nos olvida que estamos en una guerra espiritual, y es una guerra contra los principados, contra las tinieblas. El enemigo no deja de estar presente como un león rugiente buscando a quien devorar en la historia, hasta que este siglo sea consumado. Y, hermanos, el error puede ser muy sutil. No olvidemos que estos judíos pensaban estar haciendo un servicio a Dios cuando realmente se le oponían y perseguían. No debemos olvidar que las cosas pueden presentarse de esa manera tan engañosa. Los judíos se aseguraban en su religiosidad, en su riqueza material, en su poder y en su alianza política con el Estado, con Roma. Muchas personas están engañadas apoyándose en la prosperidad, en la religiosidad, en el poder, para identificar si son una iglesia verdadera o una falsa. Pero no miran lo que realmente identifica a la iglesia del Señor. ¿Es la riqueza o la pobreza la que hace verdadera una iglesia? ¿Es su grandeza o el número o religiosidad o poder sobre la sociedad lo que hace una iglesia? ¿Es la permisividad y no diferencia entre los que son de Dios y los que no lo son lo que hace una iglesia? Muchos alegan eso. En este lugar sí me aceptan como soy, ¿no? Pues de ninguna manera. Más bien, el Señor exalta esa verdadera riqueza en la lealtad a su nombre, viviendo una vida para Él en base al Evangelio de Cristo y mostrando la diferencia entre los que son y los que no son suyos. Debe ser claro de qué lado se está para todos y qué se debe hacer en la posición en la que estamos. Y hoy es día de arrepentimiento también para todo aquel que escuche la palabra de Dios y que esté en una situación incorrecta. Hoy todavía hay un llamado de ánimo para perseverar, porque al estar del lado de Cristo, solamente al estar del lado de Cristo, la victoria es segura. Y después de esto el Señor les anima diciendo: no temas en nada. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer.
Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El pueblo de Dios debe estar confiado en el Señor porque Él tiene el control, Él gobierna sobre todos los enemigos del pueblo de Dios, sobre todo. Y en la vida o la muerte el Señor tiene la victoria. Y Él les anuncia específicamente lo que va a pasar, ¿no? Algunos en la cárcel, el diablo los va a echar a la cárcel, van a ser probados y van a tener tribulación por 10 días. Entonces lo que vemos aquí es que se anuncia un tiempo de persecución y tribulación más agudo del que ya tenían. Y ya había pobreza y necesidad de parte de los enemigos del reino, pero ahora hay una situación más difícil, la cárcel. Y bueno, eso va en niveles, ¿no? Una cosa es ser simplemente perseguidos, otra cosa es que le quiten los bienes, eso es fuerte. Y otra cosa ahora es que metan a la cárcel a las personas. Y vemos de nuevo que Satanás está detrás de todo esto. Él es el acusador, el que incita a los judíos, a los romanos a ir contra ellos para meterlos en la cárcel. Y siendo el padre de mentiras, claro que les va a acusar falsamente, ¿no? Pero aunque el enemigo quiere destruirles, Dios tiene un propósito bueno. El pasaje dice, para que seáis probados. Y el Señor va a usar esta situación tan difícil para tratar con su pueblo. Y dice aquí, habrá tribulación por 10 días. O sea, la persecución contra los cristianos en estas dimensiones va a ser limitada, va a ser 10 días solamente. Y en Apocalipsis el número 10 significa totalidad, pero no un tiempo largo ni corto, sino completo. El punto es que el Señor les dice también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y bueno, eso implica que aunque ir a la cárcel y ser afligidos es usado por el Señor como prueba y eso les va a edificar, les va a santificar, en esa tribulación que es temporal, algunos no serán libres de la muerte. Y ya dijimos, bueno, una cosa es perder los bienes, otra es ser echados a la cárcel, pero la muerte, y hay muchos, en esas etapas algunos se puede ir quedando, ¿no? La muerte es otro tema. Deben permanecer fieles, como ya lo han sido a Cristo, antes en la persecución inicial, ante la idolatría romana también, y ahora ante la muerte. Ellos deben confiar en quien ha vencido la muerte y ha resucitado. Y miren que este es el encabezado. Ese es el atributo que Jesús resaltó al iniciar la carta. Recordemos, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor fue el primero en ser perseguido, el primero en ser burlado, echado en la cárcel y crucificado, pero Él resucitó. Y Él quiere que los creyentes de Esmirna y todos los creyentes en la historia no teman ni a Satanás ni a la muerte, porque son enemigos que el Señor venció. En Juan 11 leemos sobre la resurrección de Lázaro y vemos que el Señor se tardó en ir a Lázaro para sanarle. Él estaba a punto de morir, ¿no? Y cuando el Señor llega, pues ya Lázaro había muerto y Marta le cuestiona por no llegar antes. Si él hubiera estado antes, entonces hubiera podido sanarlo, ¿no? Esa es la lógica del asunto. Pero el Señor le dijo que resucitaría y ella pensaba que lo haría en el día final. Pero el Señor le dice lo siguiente, Juan 11, 25 al 26. Yo soy, voy a leer la parte B, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es la misma pregunta para nosotros hoy. ¿Crees esto realmente? Hermanos, Marta no estaba considerando plenamente delante de quién estaba. A veces no consideramos con claridad delante del Dios que estamos, hermanos. Él es Dios y es la resurrección y la vida. Todos los que creen y permanecen fieles en Cristo también
resucitarán y serán libres de la segunda muerte o la condenación. Si permanecen fieles, el Señor les promete la corona de la vida. Y Santiago 1:12 habla sobre eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y qué es la corona de vida? Pues, según vemos, es como el símbolo de plenitud de vida, una metáfora de la vida eterna. La persecución venía por no ser fieles a la corona romana, ¿no? Ellos eran fieles a Cristo y no a la corona romana, pero los creyentes debían ser fieles a Cristo para recibir la corona de la vida, o sea, la vida eterna, la participación en el reinado de Cristo. Y hermanos, en este mundo, siendo un mundo malo, vamos a tener aflicciones acompañadas de bendiciones. Y algunos pueden además sufrir pérdidas, persecución, sufrir cárcel y hasta la muerte. Otros experimentarán la muerte por otras razones naturales, como Lázaro, no necesariamente por persecución, pero el llamado para todos es a confiar en el Señor, a no temer a las mismas situaciones ni al enemigo. Y la razón es que nuestro Dios es el Dios verdadero y supremo, y Él ha vencido a todos los enemigos, incluso la muerte. La fe de Lázaro se extendió más allá de la muerte, porque él murió esperando que el Señor llegara. Y el Señor llegó a él. Y todos pensamos fue tarde. No, no fue tarde, porque el Señor es la resurrección y la vida. Y el llamado es a ser fieles hasta la muerte y tendremos vida eterna. El versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y eso está conectado con este versículo 10, el versículo anterior. El que por el Espíritu oye verdaderamente las instrucciones del Señor y las sigue, va a ser libre de esa segunda muerte. La primera muerte es la muerte natural. La segunda muerte es la condenación, ¿no? La muerte física, la primera, la condenación en el infierno por la eternidad para los impíos, es la segunda muerte. Quienes sean leales a Cristo hasta el final, hasta la muerte, por cualquier razón, martirio, muerte natural, quienes hacen esto oyendo y siguiendo las instrucciones del Señor en su palabra, ellos serán libres de la condenación y recibirán vida eterna. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, los versículos 4 al 6. Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 4 al 6. Escuchemos con atención. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, ya sabemos que el milenio no se refiere a un tiempo futuro, donde vamos a estar con Cristo 1000 años literales, no. Sí, eso se refiere al tiempo, no exactamente de 1000 años, sino es un periodo simbólico entre la primera y la segunda venida de Cristo, o sea, hoy. Hoy Cristo reina. ¿Quiénes creen eso? ¿Cristo está reinando? Bueno, ¿y su pueblo son sacerdotes con Él reinando? Sí. Este pasaje habla de la iglesia, incluyendo aquí a los mártires en toda la historia. Incluso habla de algunos que fueron decapitados por causa del Evangelio, quienes no se unieron al enemigo, sino se unieron a Cristo y a su pueblo y vivieron con Él y reinaron como sacerdotes de Dios, siendo fieles hasta el final. Esos creyentes que recibieron vida o fueron resucitados y creen y siguen a Cristo son libres de la segunda muerte o condenación. Y esta es una realidad ya y ahora. El punto es que hay un llamado del Señor que implica lealtad al pacto. Y también es verdad que nuestra salvación no es por obras, hermanos, porque quienes tienen el oído espiritual no lo tienen por su cuenta, sino lo tienen porque, así como vimos con Nicodemo en Juan 3,
nacieron de nuevo y les ha sido dado ese oído espiritual. Pero las dos cosas son ciertas. El Señor nos ha salvado y Él desea que perseveremos y Él nos llama a vencer con Él. No hacerlo es una identidad de un impío, de un no creyente. Esa perseverancia es fruto que evidencia nuestra identidad como pueblo suyo, porque los suyos vencerán con y por Cristo y serán libres de la segunda muerte. Hermanos, en conclusión, este mensaje es para nosotros, es para todas las iglesias en la historia. Y la pregunta es si estamos oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pensemos por un momento, ¿estamos escuchando realmente lo que Cristo dice a las iglesias, lo que el Espíritu, porque la voz de Cristo y la voz del Espíritu dice a las iglesias? Recordemos que para el tiempo del apóstol Juan la iglesia tenía unas luchas. Ellos, desde que Jesús resucitó, anhelaban muy pronto la venida del Señor y habían pasado unos años, y para el tiempo de Apocalipsis, ya año 95, 98, después de Cristo, más de 40 años después de la ascensión de Jesús, y empezaban a dudar del retorno de Jesús. Otros llegaron a pensar que la persecución, muerte, necesidad, era la derrota del cristianismo, y algunos empezaron a desanimarse y empezaron a decaer. Y no es raro que la iglesia hoy en día, después de más de 2000 años, empiece a pensar igual, a ver estas cosas como razón para el desánimo. Es verdad que en todos los tiempos, hasta la actualidad y hasta que Cristo venga, la iglesia ha experimentado y experimentará persecución. Eso de que la iglesia va a ser sacada y que ahí sí viene la gran tribulación, eso no es correcto. La iglesia ha sido perseguida y ha sufrido gran tribulación en todos los tiempos de la historia. En los primeros 3 siglos, un genocidio total de cristianos. Muchos murieron por causa de Cristo. Y si miramos antes, los apóstoles hubieron muertes cruentas por causa de Cristo. El mismo Pablo, decapitado, Pedro, crucificado de cabeza, y muchos más que murieron por causa de Cristo. Eso ha sido una constante. Ahora, si miramos después en la Edad Media, cualquiera que se oponía a la iglesia de Roma era silenciado con violencia. Y en el tiempo de la Reforma, pues perseguidos. Y en el tiempo del Evangelio aquí en Colombia también, persecución, dificultad para poder servir a Cristo. La persecución ha estado presente en todos los tiempos. En algunos momentos se manifiesta más fuertemente que en otros, pero ha estado presente. Y no sabemos también nosotros si vamos a pasar por tiempos así. Pero de seguro, en algún grado, así sea pequeño, vamos a tener opresión, si estamos manifestando el nombre de Cristo y viviendo para Cristo. Debemos ser conscientes, hermanos, que estamos entonces en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, y que debemos estar alertas, que algunos no van a recibir el Evangelio y se van a levantar contra el pueblo de Dios, y que la verdadera riqueza y hermosura está en seguir y vivir para Cristo. No podemos dejarnos confundir con el mundo, con lo que busca y anhela este mundo. Pero ni la necesidad, ni la persecución, ni la misma muerte podrá separarnos del amor de Cristo, ni privarnos de su victoria. Esa es la buena noticia. El contexto de Apocalipsis, el tema, el propósito de Apocalipsis gira alrededor de que Cristo ya ganó. Y usted puede decirle a sus hijos, en medio de diferentes situaciones, a sus familias, ya ganamos. La victoria es conseguida. Mira el libro de Apocalipsis. Es bienaventurado todo el que lee este libro porque va a recibir ánimo, gozo. Porque la victoria es una realidad. El final de la historia ya está escrito. Ya está escrito. Cristo ganó con su pueblo. Ese es el propósito de esta carta, mostrarnos la victoria de Cristo. Cristo ha vencido y al creer en Él seremos victoriosos. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, hoy en día? Asumir los llamados del Señor, ser luz en esta sociedad. No nos entregamos al martirio, no lo buscamos en esa forma, porque a veces es la idea equivocada, ¿no? Salimos a buscar que nos peguen, no ese es el propósito, pero sencillamente en la vida cristiana
viviendo el Evangelio, proclamando el Evangelio, vamos a tener diversas situaciones. No necesariamente tenemos que salir a buscar un conflicto, no, ese no es el punto. Pero el Señor, que ha pasado ya ese camino, esa senda estrecha, nosotros estamos siguiéndole a Él. Él nos ha mostrado el camino y es un camino angosto, difícil, pero conduce a la vida eterna. Reflexionemos en ese llamado que nos hace el Señor. Reflexionemos también en ese gran propósito, porque en todo salimos ganadores. Si somos probados, estamos siendo santificados, tratados por el Señor. Y si morimos, estaremos con el Señor. Todo es para la gloria del Señor y todo es para victoria. El Señor les bendiga, mis hermanos.